Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio basado en Hebreos 11:23, donde vamos a ver en qué consistió la fe de una pareja que se llaman Amram y Jocabed, en qué consistieron los pasos de fe, cuál fue la providencia de Dios que vemos aquí. Sabemos que cuando alguien tiene fe, es un trabajo conjunto entre la providencia de Dios y las acciones de fe que una persona pone. Habían pasado ya más de 300 años después que el pueblo de Israel llega a Egipto, a Gosén, casi 400 años, un poco más de 300 años, y el pueblo se había multiplicado, se había puesto muy fuerte. El faraón que se había levantado, el rey de Egipto, ya no se acordaba, ya no conocía a José. Entonces empieza una persecución hacia el pueblo de Israel, más bien por temor a este pueblo. En primer lugar, manda a que todo recién nacido, que sea niño varón, sea muerto. Hubo un genocidio. Y el segundo intento, porque este no se logró, no se logró como ellos querían, fue que cuando naciera un niño varón lo lanzaran al río Nilo. Entonces era una gran persecución, y en medio de esta persecución Dios estaba preparando a su salvación. Dios estaba preparando al líder que iba a nacer en una familia de esclavos y que iba a tener una providencia de Dios, pero basados también en la fe de una pareja que se animó a creerle a Dios, a correr riesgos y a tener una visión espiritual. Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces aquí hay una visión porque lo vieron, y hay una falta de temor hacia el enemigo, hacia el faraón en este caso. Habíamos dicho que había una persecución entonces contra el pueblo de Dios, y en medio de esta persecución que nos la narra Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2 nos narra un matrimonio, una boda y un nacimiento. Dice así: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió a un hijo y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Ellos eran descendientes de la tribu que más tarde fue la tribu de los sacerdotes. Amram se llamaba el padre, era bisnieto del patriarca Leví, y dice que lo escondieron. Esta fue la primera acción. Ellos no aceptaron las leyes del mundo. En primer lugar, eso es el primer paso. En segundo lugar, dice que cuando ya no pudieron esconderlo más tiempo, ellos se idearon una estrategia, usaron la creatividad. Dice que tomaron una canastilla de juncos, la calafatearon con asfalto y brea, algo parecido a lo que hizo Noé con el arca. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Entonces hay una estrategia aquí en equipo donde entran los padres de Moisés y la hermana mayor de Moisés, que posiblemente era adolescente. Ella se llamaba Miriam. Aquí vemos entonces que hay una protección. Ellos están protegiendo, lo están echando al río, pero lo están protegiendo. Hechos 7 del 20 al 21
Esteban, que está describiendo la misma historia, nos lo narra en la siguiente forma. Fue por ese tiempo que Moisés nació y era un niño hermoso a la vista de Dios. Aquí ya nos está ampliando entonces la visión, que era una visión espiritual. No solamente física, sino que espiritualmente Dios tenía un plan y un propósito con ese niño. Nosotros tenemos que saber que todo niño que nace es valioso ante los ojos de Dios. Toda la vida humana es hermosa a la vista de Dios. Y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Aquí está Amram. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. O sea que es lo que sucede aquí. Entonces los padres de Moisés, Amram y Jocabed, los nombres estos nos los menciona Éxodo 6:20. Discernieron entonces que Dios tenía algo especial. Ellos tuvieron visión espiritual. Ellos conocían a Dios en una forma personal. Sabían que Dios es fiel a sus promesas, a lo que Dios le había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y aún siendo esclavos, ellos sabían que Dios es el que tiene la prioridad, Dios tiene la última palabra y no en este caso el faraón. Entonces lo esconden 3 meses y se les ocurre esta estrategia. Van a poner a la canastilla en el Nilo y vamos a ver la descripción aquí. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la canastilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y he aquí el niño lloraba, y la princesa tuvo compasión y dijo: este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces ellos tuvieron el plan deliberado de poner al niño exactamente en el lugar donde iba a llegar la princesa. El padre de la princesa era el que había dado la orden de matar a todos los niños, pero ella le sale aquí su instinto materno. Dice que tuvo compasión del niño al verlo llorar, y posiblemente también lo vio niño hermoso. Y entonces en ese momento la hermana Miriam, que estaba escondida detrás de los juncos, dice que la hermana del niño salió y dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza? Nodriza es una que amamanta a un bebé. ¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo a Jocabed, a la madre de Moisés: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, la crianza del líder de Dios aquí, de Moisés, fue dada por la misma madre, por Jocabed, y no solamente protegida físicamente, sino que también con la provisión del salario. Ella iba a ser pagada, y dice que cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Entonces hay una etapa aquí, dice, cuando el niño creció. La primera etapa de crecimiento de un niño, los primeros años, son los años claves no solamente para el crecimiento y desarrollo físico, neuromotor, sino que también emocional, psicológico y especialmente espiritual. Proverbios 22:6 nos lo explica cuando dice: instruye al niño en el camino que debe andar,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si hay una instrucción en valores cristianos, en valores de amar a la familia, a la vida, nosotros vamos a tener una sociedad diferente y vamos a tener formación de personas con valores, personas que van a ser útiles no solo a la sociedad, sino que también delante del Señor. Cuando llegó entonces la princesa a este lugar y vio a la canastilla, entonces la hermana aprovechó el momento oportuno, le da la sugerencia y la madre de Moisés lo cría espiritualmente y lo cría físicamente. Nosotros debemos también, en nuestro caso, de conocer la palabra de Dios, conocer las promesas de Dios, conocer en una forma personal a Dios a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, y no temer a las amenazas del mundo, no temer a las amenazas de las circunstancias, incluso de nuestros propios sentimientos, sino que poner nuestra vista, como lo hicieron los padres de Moisés, en Dios, en la protección de Dios. Y es muy importante proteger a nuestros hijos, instruirlos en los caminos de Dios, para que cuando sean adultos no se aparten de ellos. Siempre vamos a tener las dos opciones, o tener temor, miedo del mundo y de su influencia, o de tener temor y amor a Dios actuando en fe, muchas veces corriendo los riesgos, pero los resultados van a ser mucho mejores para aquellos que confían, que creen y actúan en Dios. Que Dios te bendiga en este momento. Te invito a escuchar otra vez este video, a compartirlo, a darnos un like, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.